Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima. Ya hemos cambiado ahora, hemos terminado hace unos momentos esta preparación a la consagración a San José, San José era los grupos que estaba hablando, al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora vamos a tratar el tema de dialogando con Santo Tomás de Aquino. Recuerden que ya llevamos una serie de programas muy interesantes. Lo que queremos es una forma muy sencilla, no es muy profundo, pero me parece que es integral y eso es importante. Vamos a abarcar la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, el que haya seguido la serie de estos programas va a tener una idea, digamos, muy completa, quizá no lo más profundo que podíamos llegar, pero sí completa de lo que Santo Tomás de Aquino nos dejó como tesoro para la historia de la Iglesia Católica. Bien, pues bienvenidos a todos. Yo sé que es un día un poco difícil porque muchos de ustedes en el día de hoy estarán participando en vigilias de Pentecostés y es el momento de participar en vigilias de Pentecostés. Muchos pasarán la noche orando, pidiendo pues que los dones, que el Espíritu Santo con sus dones, con sus 12 frutos y sus 7 dones, vengan a nuestra alma, a nuestro corazón. Lo necesitamos. El mundo necesita el fuego del Espíritu Santo transformador. ¿Para qué? Para que radique de nuestra vida el pecado y nos abra caminos de santidad, de evangelización, de conversión, de paz mundial, de salvación. Bueno, por lo tanto, yo sé que no seremos hoy muchos, pero se quedará grabado para que las personas puedan verlo después de esta vigilia de Pentecostés. Pues vamos a ir directos, vamos a pedir esa luz al Espíritu Santo, especialmente en este día. ¿Por qué? Porque necesitamos que Él ilumine. Santo Tomás de Aquino está tratando temas fundamentales para la salvación. Si tú estás entendiendo estos temas, ahora estamos viendo las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pues hoy corresponde empezar con, ya hemos terminado la fe, hoy empezamos con la esperanza. Vamos a pedir esa luz al Espíritu Santo ahora con una oración diversa, porque ya hemos hecho un estilo de oración, ahora hacemos la otra al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues para los que quizá vienen por primera vez, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Es un diálogo con Santo Tomás de Aquino. Es un libro que está hecho es como un catecismo, así le llaman catecismo a la Suma Teológica, y está hecho en preguntas y respuestas. Pues estamos nosotros leyendo ese libro y lo vamos comentando poco a poco. ¿Qué es lo que nos diría Santo Tomás de Aquino en, digamos, temas tan importantes? Vamos a hablar hoy de la virtud de la esperanza, los vicios que se oponen a la esperanza, que son la presunción, pensar que yo soy bueno, que yo soy salvado, que yo voy a llegar al cielo, eso sería un vicio terrible. La desesperación, o sea, uno se desespera porque no tiene esperanza. Y eso también es horrible. Una persona sin esperanza, pues se ahoga, tiene depresiones, tiene grandes problemas en la vida. Algunos se suicidan, otros piden la eutanasia. ¿Por qué? Porque les falta la esperanza y prefieren quitarse la vida de una forma u otra por falta de esa esperanza. Bueno, ¿y cómo podemos vivirla? Bien, pues vamos directamente. ¿Qué nos quiere decir? Recuerden que, bueno, ahora la define Santo Tomás mismo. Dice, ¿cuál es la segunda virtud teologal? Son tres.
Fe, esperanza y caridad. Son las tres virtudes más importantes que Dios nos concede, no son adquisiciones humanas, son virtudes infusas que vienen de lo alto y que transforman, eso sí, nuestro comportamiento humano. Le dan una fortaleza, una identidad, un fruto, un mérito, una forma divina. No del todo, porque se mezcla con la parte humana, eso ya lo hemos explicado, y por eso necesitamos, que ahora estamos en la vigilia de Pentecostés, necesitamos los dones del Espíritu Santo para que la fe, esperanza y caridad, que ya son virtudes que vienen de lo alto, lleguen a su perfección y trasciendan, digamos, la aportación humana que yo haga o la virtud, pues se queda atrás, por decirlo así, y el don del Espíritu Santo eleva estas tres virtudes a un grado, pues como hemos conocido a los santos, no sé, los mártires, por mantener la fe, por no renunciar a la fe, pierden la vida y la pierden con alegría, o sea, la entregan con alegría. Entonces, oye, te van a matar por ser católico y encima cantas y alabas a Dios y estás dispuestísimo como San Pablo, que dice, he corrido la buena carrera y estoy esperando la palma de la victoria. Y la palma de la victoria es que le iban a cortar la cabeza. Y él estaba feliz por dar la vida por Cristo. Él vivía las virtudes con la colaboración humana, pero llegó un momento en que el Espíritu Santo lleva a San Pablo a unos, digamos, alturas de santidad muy grandes. Bien, pues vamos a hablar un poquito de esta virtud que hago una pequeña paréntesis. La fe es una virtud infusa que me permite conocer a Dios que se revela. Si Él no se hubiera revelado, yo no podría conocerlo, pero me permite en esa revelación que Él ha querido hacer al mundo, a la historia, me permite conocer a Dios tal cual es. No abarcarlo todo, porque es infinito, pero sí conozco a Dios. O sea, mi experiencia por fe es real, del Dios verdadero, pero lógicamente, digamos, como muy limitada para lo que Él es. Nadie puede abarcar a Dios totalmente, solo se abarca a sí mismo. ¿Qué entendéis por la virtud de la esperanza? Que es teologal, por lo tanto, no es fruto del trabajo humano. Si fuera una virtud humana, pues entonces depende de lo que yo trabaje, voy a crecer en la virtud, ¿no? Si yo tengo, no sé, el hábito de leer, pues entre más lea, mejor leeré y más rápido leeré y más puedo retener. ¿Por qué? Porque he hecho un trabajo humano. En cambio aquí, la gracia es divina y la respuesta es humana, pero divinizada por la virtud que viene de lo alto. Esto es muy importante ver la diferencia entre una virtud humana o una virtud teologal, cuyo efecto es mover la voluntad. Ahora vamos con la esperanza. ¿Cuál es el objeto? O sea, me va a mover a mí. Porque recuerden, tenemos dos facultades en el alma, inteligencia y voluntad. La fe ilumina la facultad de la inteligencia. Aquí, fíjense, la esperanza ya me está hablando de la voluntad. O sea, de las dos facultades, el Señor me envía gracias concretas para moverme a la perfección. Esto es muy interesante si lo aplican a la vida espiritual. Súper interesante. O sea, yo tengo dos facultades que están heridas por causa del pecado original. Entonces, tiramos para abajo. Pero con las virtudes teologales y con los dones del Espíritu Santo, a pesar de que yo tengo la inclinación hacia abajo, el Señor me lleva hacia arriba. Ese es el hombre nuevo que habla San Pablo. Entonces, fíjense, está moviendo la voluntad para que con el auxilio divino, porque es una gracia, se dirija y encamine a Dios como objeto de nuestra felicidad. O sea, yo quiero abrazar a Dios en el cielo. Aquí ya lo empiezo a experimentar, pero me doy cuenta que esta experiencia es temporal, porque todo es limitado para mí, lo veo. Y entonces yo tengo como objeto, es una palabra filosófica, o sea, tengo como deseo, si quieres, o como visión, alcanzar la vida eterna, la felicidad eterna, según nos lo ha mostrado la fe. Recuerden que la inteligencia ilumina la voluntad. Entonces, la fe me hace conocer a Dios y la voluntad, en este caso fecundada por la esperanza, me hace desear moverme para trabajar, para alcanzar a Dios, pero ¿cómo?
la eternidad, o sea, ese Dios que me espera en la eternidad. Por un lado, sé quién es, limitadamente, pero muy profundo por la virtud de la fe, y en este caso, la esperanza mueve mi voluntad para trabajar para alcanzar ese Dios en la eternidad, no aquí. Aquí lo comienzo a experimentar, pero yo quiero gozar de Él siempre, para siempre. ¿Es posible sin fe tener esperanza? Absolutamente imposible. Si no se tiene fe para conocer a Dios, no, ¿cómo puedes esperar en algo que no conoces? Una cosa es que conozca y que no he experimentado. La fe me habla de un Dios que todavía no he tocado, ¿sí? Lo empiezo a tocar en los sacramentos, en la oración, en la palabra de Dios, pero no del todo. Es una parte muy limitada en la experiencia de Dios aquí para nosotros. Allá será mucho más grande. Para mí, plenitud total, pero para Él, pues será una pequeña parte en la cual le conocemos. Si no hay fe, no se puede dar la esperanza. Si no lo conozco, ¿cómo puedo buscarlo? ¿Cómo puedo moverme para encontrarlo? ¿Por qué? Porque lo acabo de decir. ¿Cuál es ya lo definí, para qué lo leo? ¿Cuál es el objeto de la esperanza? Ante todas las cosas, Dios en sí mismo, pero no como conocimiento de quién es, sino, y aquí es que Santo Tomás es fino, dice, es el mismo Dios, o sea, yo con la fe llego a Dios directamente, con la esperanza llego a Dios, con la caridad llego a Dios, pero con diversas, digamos, intenciones. Uno para conocerlo, otro para encontrarlo en la eternidad y otro para amarlo totalmente con mi corazón, sea en esta vida o en la otra vida. Esas son las respuestas, pero siempre son virtudes que me llevan directamente a Dios, porque hay otras virtudes que se llaman las virtudes morales o cardinales. Las morales son todas las virtudes que Dios nos concede vivir, pero las cardinales son las 4 de las morales más importantes. Bueno, esas también me llevan a Dios, pero no de forma directa. Voy a poner un ejemplo. Las cardinales son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Estas 4 virtudes no me llevan directamente a Dios, sino que son medios, o sea, virtudes que se ponen al servicio de la fe, de la esperanza. Por ejemplo, la fe. Si yo tengo la fortaleza de rezar y hacer meditación todos los días, o de ir a misa, o hacer adoración todos los días, entonces la virtud de la fortaleza me ayuda a mantenerme firme en la fe. O si hago actos que me ayudan a disponerme para que Dios me conceda más fe, pues imagínense la gracia que provoca. Entonces, hay virtudes que me ayudan a llegar a Dios de forma indirecta. En cambio, las teologales me ayudan a llegar a Dios de forma directa. ¿Sí? Bien, entonces, como objeto de su propia felicidad, en cuanto por un rasgo de infinita benevolencia, quiso también ser el objeto de nuestra dicha en el cielo. Yo lo quiero abrazar en el cielo para siempre. Fíjense, ¿qué más quieren escuchar? Hay gente que me escribe, que ya saben que pido que no me escriban, pero alguno me ha escrito o leo alguna cosita aquí. O sea, les está cambiando la vida. Santo Tomás, ahora entienden los frutos, a lo mejor no sabemos de muchos milagros hechos por Santo Tomás, ¿no? Oye, curó a un enfermo, curó a un canceroso, etcétera. Pues yo no he escuchado muchos milagros de ese tipo por intercesión de Santo Tomás de Aquino, pero lo que sí sé es que muchos han cambiado su vida, se han santificado, etcétera, etcétera, porque han conocido toda la doctrina que Dios nos regaló a través de Santo Tomás de Aquino. ¿Hay alguna otra cosa que pueda ser objeto de la esperanza? Sí, todo objeto que me lleve a Dios. O sea, yo, por ejemplo, confío, espero en mi familia, porque mi familia me ayuda a llegar a Dios, porque mi familia es buena, católica, practicante, etcétera. Entonces, puede ser objeto también de mi esperanza. Mi familia como esa medio que Dios me pone por ejemplo, mi vocación de dónde viene, de la formación de mis padres. ¿Quién me enseñó a amar a Dios? ¿Quién me abrió los ojos a la iglesia católica? ¿Quién fue el que se preocupó cuando yo era pequeño de educarme en la fe, de hacerme crecer en la práctica religiosa, en la oración? El ejemplo de mis padres, sus palabras, etcétera. Entonces, también puede haber otros objetos de esperanza siempre que estén en razón del fin último, que es
encontrar a Dios en el cielo, en la vida eterna. ¿Cuál es el motivo o razón en que se apoya la esperanza? Dios. Dios es el fundamento de mi esperanza, no yo. Por eso, ¿cuánta gente esperamos que te vaya bien? Es una frase hecha. A mí no me cambia la vida. Esperemos que vayas de viaje. Esperemos que vivas 100 años. Esperemos que seas, no sé, muy inteligente. Esperemos que tu país no se hunda. Esperemos. Y no sirve para nada. Porque en el fondo, ¿cuál es el fundamento de esa frase? ¿Qué la hace fuerte? ¿Qué la hace real? Esperemos que vivas 100 años. Yo, ¿qué puedo hacer para que tú vivas 100 años? Es una frase hecha. No te aporta nada nuevo, nada diverso tampoco. En cambio, el fundamento de la esperanza teologal es Dios. Y Dios sí me puede llevar al cielo. Dios sí me da los medios para llegar al cielo. Dios se revela para que, siendo amable, yo lo quiero amar con todo mi corazón y vaya y busque al cielo. Es que se dan cuenta que son matices, pero importantísimos. De otra manera, no conocemos la vida espiritual. ¿Por qué no hay santos? Decía Rollo Marín, este sacerdote dominico. Y dice, porque nadie trabaja la vida espiritual. Es muy español. Si no trabajas la vida espiritual, ¿qué quieres? ¿Quieres correr un maratón sin entrenar? Si no conoces tu alma, cómo es tu alma y cómo Dios quiere mover tu alma, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar palos de ciego? Ay, padre, yo quiero quitarme este vicio. ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo te vas a quitar el vicio, hijo? ¿No? Y la gente se espera. Padre, llevo 20 años confesando siempre lo mismo. Claro, dime tú qué estás haciendo para evitar esto. Pues que me confieso, sí, ahí está el perdón, pero ¿qué estás haciendo tú de trabajo espiritual para quitarte ese vicio? La mayoría nada. Bien, Dios mismo considerado como auxiliador de nuestra flaqueza, porque yo no puedo llegar al cielo, en la conquista de la felicidad eterna. Así de claro, Dios es el fundamento de mi esperanza. Entonces, ustedes ven guerras, ustedes ven matanzas, etcétera, y esto es para deprimirse. Y entonces, ¿y por qué los santos no se baten? Porque ellos tienen la mirada arriba. Entonces aquí luchan todo lo que tengan que luchar. Si saben que están de camino, están de paso, si yo voy al cielo, entonces aquí se entregan sin límites de tiempo, de salud, etcétera, porque dicen, allá arriba es donde espero el premio. Aquí no. Aquí me puedes gastar, me pueden perseguir, calumniar, no sé, hasta maltratar, mutilar, martirizar. Sí, el mártir es, humanamente hablando, parece una tristeza, pero si mataron a no sé quién por odio a la fe, ¿sí? Humanamente le quitaron la vida, pero ya está gozando en el cielo y bastante alto. Él no duda de su salvación. ¿Por qué? Porque entregó la vida por Cristo y por su evangelio. Entonces, el motivo de la esperanza implica y supone necesariamente acciones virtuosas, meritorias y conducentes a la posesión de Dios en el orden sobrenatural. Sí, si no haces continuas obras para alcanzar el cielo, la esperanza no crece. Recuerda que la esperanza viene de Dios. Quiero repetirlo para que no haya confusión, pero la persona se dispone. Y eso es lo que sí me corresponde a mí. Yo puedo cerrarme la gracia, Dios me quiere enviar la gracia, pero yo puedo decir que no. Entonces, yo me dispongo para que esa esperanza Dios pueda, o cuando me la da, que fecunde más. Porque si estoy distraído, Dios a lo mejor me da las virtudes teologales, pero no las vivo, no las ejercito, porque tengo otros intereses y está ahí la gracia, no la aprovecho. Bueno, ¿cómo se llama este pecado? El pecado que va en contra de la esperanza, ya lo habíamos dicho en el título, la presunción. El pensar que ya estás convertido. ¿Es el único pecado que puede el hombre cometer contra la virtud de la esperanza? No, hay más. Pero Santo Tomás ahora nos va a tratar al menos dos. Después vienen otros más, pero el día de hoy nos trata dos solamente. Dice, hay otro llamado desesperación. ¿En qué consiste? Ya le dije, la presunción es pensar que yo, primero, puedo llegar al cielo solo o que estoy convertido, ¿no?
yo voy al cielo. ¿En base a qué, hijo? Las devociones que yo les decía que Cristo prometía la salvación es porque Dios, si estoy hablando de mí, yo tengo que ser muy consciente en el trabajo espiritual. Si es que Dios le va a dar la gracia a otra persona, precisamente le saldrá al encuentro para que esa persona se convierta. La presunción, pensar que yo estoy convertido y que voy a llegar al cielo. Aquí no se condena a nadie, como dicen algunos tristemente. ¿En qué consiste la desesperación? Es una definición un poquito larga. Dice, es el pecado, es un pecado de aquellos que tomando en cuenta o la grandeza y la excelencia infinita de Dios, o las dificultades con que tropiezan en el ejercicio de las virtudes sobrenaturales. O sea, es la persona que llega y dice, Dios inabarcable, o la miseria y los pecados que tengo son dos causas, sigue la definición, que pueden provocar, si no tengo cuidado, la desesperación. A Dios no alcanza a nadie. Por lo tanto, moriremos todos. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Pues nada, morir. Y lo más probable es que me condene porque, pues como Dios es inabarcable e inalcanzable, pues nadie lo alcanzará. Ella y poco más, ¿no? Bien, entonces, o las dificultades que se te presentan en la vida parece que te sobrepasan. Quiere decir que todavía no conocemos la omnipotencia de Dios. Entonces, dificultades o tropiezos en el ejercicio de las virtudes sobrenaturales. Hacen a Dios la injuria, ¿sí? El pecado, la ofensa, de suponer que jamás llegaremos a poseerlo. Pero es que tú no lo puedes poseer, no te preocupes. Ya te lo digo yo. Ya está claro, mira. Tú no llegas a Dios por tus pecados, por tu fragilidad, por tu debilidad, porque estás buscando otros intereses, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente, ¿qué es la virtud de la esperanza? El Dios que sale a tu encuentro para llevarte a Él. Y con Dios sí hay esperanza. El que se desespera es que dice, Dios no se alcanza o en las dificultades yo no las puedo sobrepasar. Imposible. Para Dios no hay imposibles, lo dice la Escritura. En consecuencia, renuncian a la felicidad y, por lo tanto, ya no piden ayuda a Dios. Si no voy a llegar al cielo, pues me voy a divertir aquí los pocos años que me quedan. ¿Eh? Yo no sé ustedes, pero ya les conté, creo, el ejemplo de México que escuché, ya no recuerdo si fue noticias o escuché a una persona que era narcotraficante, joven, y decía, mira, yo prefiero vivir 5 años como rey llamaba placeres, dinero, poder, etcétera, dice, porque sé que van a matar, por este negocio, pues muchos pierden la vida. Dice, pero prefiero vivir con todos los excesos, que es una tontería lo que decía esta persona, pero vean la ceguera que tenía. O sea, yo prefiero vivir 5 años de excesos a estar viviendo, mendigando, no sé, la vida, el pan durante 40 años, ¿no? Entonces, es una aberración lo que dijo este hombre. No tenía esperanza. O sea, él veía que las dificultades de su pobreza no le resolvían nada, pues me hago narcotraficante y así, aunque tenga que morir, porque así se dan cuenta que ese es el riesgo, no pequeño, pero bueno, dicen, yo quiero realizar un sueño que es tener todo el placer en cantidad y, digamos, en continuidad, pues así piensan muchos narcotraficantes. ¿Reviste especial gravedad el pecado de la desesperación? Sí, porque es no confiar en Dios. Sí, Señor, porque inutiliza, bloquea para todo movimiento el orden sobrenatural y también después el práctico. O sea, si yo no conozco, o sea, en mi mente no está Dios y no veo su omnipotencia, no lo busco porque parece que las dificultades me sobrepasan, pues es una ofensa gravísima a Dios, porque Él te está dando todo continuamente para que te salves, para que salves almas. Y tú, desesperado. Es contradictorio a lo que Dios está haciendo desde hace miles y miles de años para que tú y yo lleguemos al conocimiento de la verdad, la salvación y el conocimiento de la verdad. Bueno, piensas que jamás llegarás a poseerlo, ni llegas a practicar la virtud, piensas que nunca vas a llegar.
Fíjense, y esto pasa mucho. Les voy a poner un ejemplo que lo he escuchado muchísimas veces. Padre, yo no soy San Ignacio de Loyola, yo no voy a ser santo. Eso es una ofensa a Dios. Si la santidad no la tienes tú, es una gracia que Dios te da que tú correspondes para llegar, para vivir virtuosamente. Pero fíjate, es una, digamos, veladamente una desesperación. Yo no, como yo no soy Santa Teresa de Jesús o el Padre Pío, pues entonces yo no voy a ser santo. ¿Y qué haces? Dejas de trabajar. Como yo no voy a llegar a ser santo, no soy San Juan Pablo II, ni Papa voy a ser, entonces, ¿qué voy a hacer en la vida? No, no, esto no es para mí. Y entonces, digamos así, veladamente se te ha metido la desesperación, la falta de esperanza. Y sí, luego, el hombre jamás debe desesperar por grandes que sean sus miserias y enormes sus culpas y pecados. Esta es muy buena pregunta. Se lo puede decir alguien que habla con muchas personas. La gente, les voy a poner un ejemplo, yo que confieso, confiesa a la persona. Hay personas que confiesan 20 años o más el mismo pecado. Y tú dices, qué virtuoso. No, no es sano espiritualmente, no es nada sano. ¿Por qué? Si lo estás recordando cada vez que te vas a confesar, es que sientes que no has sido perdonado. Es un acto de desconfianza a Dios grandísimo. Entonces, y en el fondo hay desesperación. ¿Por qué? Porque piensas que nunca te vas a quitar el pecado y que tú eres un pecador y que no te vas a salvar. Entonces, ¿te puedes imaginar la actitud de una persona viviendo así? ¿Cómo puede tener alegría? ¿Cómo puede tener empuje? ¿Cómo puede tener un deseo de salvar almas si ni siquiera confía en la salvación de la propia? No das, nadie da lo que no tiene. Bien, no podemos desesperar, dice, porque superior a todos tus pecados, culpas, errores, etcétera, está la omnipotencia y misericordia divinas. No conocemos la misericordia divina, no conocemos la omnipotencia de Dios, pero basta ver los santos. ¿Cuántos santos nos sacó del pecado? Y gravísimo. Hay una página de estos de periódico digital, hace mucho que no los leo, pero más o menos su fuerte es poner testimonios de conversión. O sea, al día de hoy era, no sé, drogadicta, no sé cuánto, abortista, tal, 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 y resulta que ahora es monja y dan el testimonio de la persona o del sacerdote. Ahí, no sé, era espía o satanista y resulta que ahora es sacerdote católico. ¿Eh? Yo conozco un caso, dos casos de sacerdotes que trabajaban en secta satánica y resultaron siendo sacerdotes católicos. Entonces, claro, para la omnipotencia de Dios, nada se le pone como obstáculo. De un grande pecador puede sacar un grande converso santo. ¿Qué debe, pues, hacer cuando se sienta agobiado bajo el peso de las culpas? Fíjense, son preguntas muy prácticas y reales. Muchas veces estamos cargando con nuestra, no con la cruz me santifica, sino con la miseria. Yo estoy cargando la miseria. Dice, corresponder a la gracia, el que me salva es el Señor, que en aquel momento le invita a volverse a Dios. La conversión que hizo la Virgen en Fátima, continuamente invitándome a la conversión, con la firme esperanza de que me perdonará. Eso se lo dice un confesor. O sea, Dios me perdona. ¿Qué hago yo? Absolver a la gente en nombre de Dios. Yo no soy el que tiene el poder, es Dios el que en el sacerdocio me ha dado un poder para absolver. Y por lo tanto, Dios me puede perdonar, y más cuando voy a la confesión queda clarísimo, y me dará las fuerzas para salir del mal estado y llevar una vida digna de recompensa eterna. Vuelve a lo mismo, me restituye la esperanza y me hace volver a la mirada al cielo. Una fórmula corta que me ayude a pedir una jaculatoria, en pocas palabras, la esperanza. Dios mío, santa y firmemente espero en vos. Santo Tomás de Aquino nos ofrece esa. Puede haber muchas fórmulas y jaculatorias, pero Santo Tomás ofrece esta. ¿Quiénes pueden ejercitarse en actos de esperanza?
todos los que estamos vivos, y en gracia. ¿Sí? Cuando uno peca mortalmente, se pierde la caridad, seguro. Y quedan así se llama en la vida espiritual, la fe y la esperanza informes. O sea, hay un resquicio ahí, ya no como virtud teologal, sino un resquicio que me hace, aunque esté en pecado mortal, veo que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios se revela, etcétera. O sea, en el fondo, no solamente es un conocimiento, sino una fe. Después viene la esperanza, informe también. O sea, sí se podría llegar al cielo. Ahora no puedo llegar porque estoy en pecado mortal, pero sí se puede llegar al cielo. Entonces, la que sí se rompe con el pecado y hasta que no nos absuelvan es la caridad, la virtud de la caridad, que ya después, los próximos programas vendrá. ¿Conservan los santos en el cielo la virtud de la esperanza? No, Señor. Lo dice San Pablo en 1 Corintios 13, que dice, existe la fe, la esperanza y la caridad. Dice, y en el cielo, solo la caridad. ¿Por qué? Es muy lógico. Porque la fe es creer en aquello que se revela, pero que todavía no he tocado. Entonces, cuando ya lo esté viendo, pues yo no necesito creer que lo voy a ver algún día, si lo estoy viendo. Oye, yo creo que mi papá viene en camino. Bueno, es una fe. En este sentido estoy hablando de una fe humana. Viene en camino, me viene a visitar. ¿Lo estás viendo? No, pero por lo que me han revelado por teléfono, viene para acá. Cuando lo vea, ¿tú tienes fe en tu papá que viene de camino? Si lo estoy viendo cara a cara, ¿para qué voy a tener fe en él si lo veo? Pasa lo mismo con la virtud teologal. O sea, quiero ver a Dios realmente como es y lo veo veladamente con la fe. Cuando lo vea en el cielo, ¿para qué quiero la esperanza? No me sirve para nada. Perdón, la fe y la esperanza tampoco. La esperanza es algún día alcanzar el cielo. Si estoy en el cielo, ¿para qué voy a esperar otra cosa si ya estoy ahí? Entonces, solo, dice San Pablo, permanece la caridad. Y ahí sí vamos a amar totalmente a Dios. ¿La conservan las almas del purgatorio? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Las almas del purgatorio tienen esperanza? Mira lo que dice Santo Tomás de Aquino. La conservan como virtud, pero sus actos no son iguales. Y fíjense, si escucharon bien la definición, es que es muy interesante todo esto. Y así haríamos menos preguntas y meteríamos menos la pata, ¿no? En las cosas espirituales, las cosas de Dios. Sí tienen la virtud de la esperanza porque saben que van a pasar del purgatorio a la vida eterna. Pero cuando yo leí la definición que dijo Santo Tomás, que es una virtud que me mueve a buscar a Dios al cual quiero encontrarme la vida eterna, ¿no? Estoy diciéndolo con palabras pobres, sencillitas. Entonces, el alma del purgatorio, que está en el purgatorio, no puede merecer nada. Entonces, tiene esperanza de que va a pasar al cielo y por eso dice Santo Tomás en este momento, pero la tiene diverso, porque no puede hacer ningún acto, ya se le acabó el tiempo. En cambio, que este es un paréntesis porque no es el tema que estamos hablando, ¿quién ayuda al alma del purgatorio? Los que estamos aquí en la tierra. Yo puedo rezar por las almas del purgatorio. Y entonces, yo sí, porque quiero, no sé, espero, mi papá ya falleció, espero que mi padre llegue al cielo. Pues yo no sé dónde está, pero yo rezo con la esperanza, fíjate, me muevo, hago rosarios, celebro misas, etcétera, para que ojalá esos méritos aplicados a mi padre lleguen al cielo. Si lo necesita, porque no lo sé. Entonces, es muy interesante todo esto. Por eso la gente, como no se forma, no entiende y va pregunte y pregunte cosas, digamos, que tienen sentido en Dios, pero claro, nunca las hemos pensado. Sí se tiene la esperanza, pero no igual como se tiene en la tierra. Entonces, ya está. Yo creo que con eso se explica. El don de temor, yo creo que con ¿cómo andamos de tiempo? Sí, me da tiempo a ver este tema más. El don de temor, recuerden, los 7 dones, estamos en la vigilia de Pentecostés, entonces ahora sí podemos hablar de los 7 dones. Se recuerdan que yo les dije, los dones vienen a perfeccionar las virtudes teologales. Y cada don de los 7 viene a fecundar una virtud teologal. O sea,
que no son los 7 para las 3, sino que los dones son específicos para una virtud, para poderla perfeccionar. Entonces, los 7 dones se reparten entre las 3 virtudes para perfeccionarlas. El don del temor de Dios es un don que me ayuda a perfeccionar la esperanza. Ahora vamos a ver qué significa el don de temor de Dios. Y hay que distinguir entre temor servil y temor filial. Aquí viene una confusión. Padre, ¿cómo el temor, o sea, puede ser un don? O sea, ¿cómo puede ser un bien el que yo tema? Claro, porque no entiende la definición. Una cosa es temer a que me castiguen y otra cosa es temer a perder un bien grandísimo. No es lo mismo. Los dos son temor, pero uno es perfecto y el otro es imperfecto. Entonces, el temor, digamos, servil, pues es eso. Y qué miedo que yo me vaya al infierno, etcétera. Entonces, yo sirvo a Dios o no sé, o dejo de hacer una cosa por miedo al castigo. Bueno, es pobre. Eh, evitarás un castigo, pero es pobre. En cambio, yo no ofendo a Dios porque no quiero perderlo, ya lo tengo en mi corazón, o sea, ya está en mí y yo me lo voy a encontrar en el cielo. ¿Y por qué no peco? Para no perderlo. Yo no quiero perderlo eternamente. ¿Cuál es el efecto que produce la esperanza en los fieles mientras viven en este mundo? Fortalece la voluntad. Recuerden, 2 facultades. La esperanza fortalece la voluntad. Una persona con esperanza no la detiene nadie. Yo ya se los he dicho muchas veces en las charlas. ¿Qué hacen los regímenes comunistas? Así lo vi yo en Cuba, en Venezuela, Nicaragua. Matan la esperanza. Por eso son diabólicos estos regímenes, porque matan la esperanza de las personas. Entonces, como no le ofrecen ningún panorama alentador, mueren en vida. Eso es una cosa que tú y yo no entendemos hasta que no la ves, porque tú dices, ¿cómo no van a tener esperanza? Yo tengo esperanza de que salga el sol mañana, de que me vaya mejor en la vida, de que me encuentre con Dios. No, ellos no tienen, el único horizonte de esas personas es a ver si van a comer algo la próxima comida y se acabó. Ese es su límite digamos, de visión de vida. Así es Cuba, que está más adelantado. Es horrible. Matan la esperanza de las personas. Y esto puede ser una tragedia para alguien. Por eso se suicidan. Cuando uno no tiene esperanza, se suicida. ¿Existe alguna especie de temor esencialmente bueno y enlazado con la virtud de la esperanza? Sí, Señor. Ya ven que es un común diálogo. ¿Cuál es? El temor de Dios, también llamado temor filial. ¿eh? ¿Qué entendéis por temor filial? El que nos obliga a venerar a Dios en atención a su excelencia e infinita majestad. Yo reconozco a Dios como es, como Dios, y a considerar como la mayor de las desgracias la de ofenderlo o exponernos a perderlo para toda la eternidad. ¿Te das cuenta? O sea, yo reconozco la grandeza de Dios, lo quiero amar con todo mi corazón, no se me ocurre poner nada que me separe de Dios. Ese es el temor filial. ¿Existe algún temor distinto del filial? Sí, Señor. El conocido como temor servil. ¿Y qué cosa se designa con las palabras temor servil? Un sentimiento ínfimo propio de los esclavos que temen al amo porque amenaza con castigos, con un mal. Entonces, fíjate, obedezco porque, en palabras pobres, no me queda de otra. Pero entonces no estás descubriendo ni la grandeza de Dios, ni estás experimentando el amor de Dios, y entonces es un termo servil. Oye, yo hago esto porque no sé, son lo mínimo para llegar al cielo, ¿no? Los mandamientos. Si no cumplo los mandamientos, pues no debo matar, no debo no sé qué. Pero no lo haces por amor, lo haces por temor de que me va a dar durísimo. En cambio, el otro es, yo lo veo a Dios, toda su grandeza, no se me ocurre cambiarlo por nada. ¿Qué dice el Evangelio? Cuando un campesino descubre la perla del campo, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene, compra el campo para quedarse con la perla. No se le ocurre despreciar la perla. Ah, no, me encontré una perla, la dejé tirada. Pierdo todo el valor de esa perla en mi vida.
Es un ejemplo de la Escritura. El temor de las penas con que Dios amenaza al pecador, ¿es siempre temor servil? Sí, Señor, pero no siempre es defectuoso ni envuelve pecado, porque también yo no quiero pecar. En el temor filial, yo no quiero pecar, y ahí el tener ese temor no es falta. Yo no quiero ofender a Dios. En cambio, sí puede ser pecaminoso si es solo servil. ¿Cuándo será pecaminoso? Cuando se considera el castigo o pérdida de cualquier bien creado como mal supremo. No es Dios el bien supremo, sino que yo me centro en el mal supremo, que es lo que yo puedo recibir. Luego, si alguien temiese el castigo, no como objeto principal del temor, que es lo que es pecaminoso, sino en cuanto lleva consigo la pérdida de Dios, a quien ama sobre todas las cosas, ¿tendrá temor servir pecaminoso? No, que es lo que dice Santo Tomás. Sería temor bueno, aunque de orden inferior al temor filial, ¿sí? Entonces, es como cuando uno se arrepiente, que se llama contrición y atrición. Yo puedo tener una contrición cuando verdaderamente amo a Jesús y me siento mal por haberle ofendido. Eso se llama contrición. En cambio, se llama atrición cuando yo me siento mal por la ofensa que yo le he hecho a Dios. Los dos son sentirse mal, pero no son lo mismo. Uno es imperfecto y el otro es perfecto. Uno, porque yo no he dado la talla, por decirlo así, y por el castigo que puedo recibir, y el otro es porque amo tanto a Dios que me siento mal por haber hecho una ofensa a Dios. Y ese es el verdadero, digamos, contrición. Pues igual está en este temor. Hay un temor perfecto, digamos, un temor imperfecto y un temor pecaminoso, que es el temor servil. ¿Por qué sería inferior? Porque el que tiene temor filial jamás se preocupa de la pérdida de los bienes creados, con tal de conseguir la posesión de Dios bien increado. O sea, yo no voy a ofender a Dios porque tengo un tesoro, tengo la perla. ¿Cómo se me ocurre romperla, jugar fútbol con ella, castigarla, etcétera? No se me ocurre, porque tengo un tesoro en mi corazón. Pues ese es el temor filial. El otro es inferior porque teme el castigo, no el bien que tiene. ¿Cuál es, por consiguiente, el motivo del temor filial? Únicamente el pesar y sentimiento de perder el bien infinito o de exponerse a perderlo. No sé si ustedes se acuerdan, me está viniendo, decía Dios Padre a Santa Catalina de Siena, dice, hay algunos santos que me aman tanto que ya el demonio no los quiere tentar. ¿Por qué? Porque dice, cuando les tienta, esos santos responden con tanto amor que queman a Satanás. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos han abrazado tanto a Dios que a pesar de las tentaciones que reciben, ni caso le hacen. Al contrario, el hecho de que tiente les ayuda a ejercitarse más en la virtud. Siguen creciendo. En vez de tener problemas de caer en la tentación, crecen en la virtud. Y ese sería un ejemplo de las personas, los santos, que viven el temor filial, que es un don del Espíritu Santo. Recuerden que nos está diciendo Santo Tomás de Aquino que es un don que Dios nos regala. Los dones del Espíritu Santo tampoco puedo hacer yo nada para que Dios me los dé. O sea, ay, que eres bueno y te los da. No, me los da porque quiere. Lo único que yo tengo que hacer es pedirlos, disponerme y pedirlos continuamente, suplicar a Dios que me conceda los dones, pero yo no voy a provocar nada. Ah, es que si yo hago 4 cosas buenas, me va a regalar los dones. No, es por eso se llaman dones, un regalo que Dios da. Y precisamente si alguien no corresponde, no les puede enviar los dones. Si alguien no quiere vivir la virtud, no puede. ¿Cómo para perfeccionar una virtud que no quiere ser practicada? Primero tendría que pasar por la conversión, los primeros pasos de la conversión. ¿Tiene alguna conexión el temor filial con el don del Espíritu Santo llamado temor? Claro que sí, estrechísima.
Luego, el don del Espíritu Santo, llamado de temor, ¿va unido de una manera especial a la virtud de la esperanza? Sí, la perfecciona. Bien, ¿qué diferencia hay entre la virtud, ya vamos terminando, entre la virtud de la esperanza y el don del temor? Que la esperanza mira, fíjate, es muy interesante, la esperanza, recuerden, la esperanza mira a Dios como deseo de objeto de posesión eterna. En cambio, el don del temor, por mirando ese Dios, me evita que lo ofenda. Entonces, se dan cuenta, unidos se perfecciona la virtud de la esperanza con el don del temor de Dios. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. También el don de temor dice, ¿es inseparable de la caridad? Sí, Señor. Dice, porque de ella depende como efecto de su causa. Recuerden que la caridad es la que une todas las virtudes, las fecunda y también permite que los dones del Espíritu Santo vayan realizando su obra en el alma. Entonces, y todo está engranado en la vida espiritual. Todo va engranadísimo. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. El próximo sábado vamos a ver cómo vivir la esperanza. ¿Qué debo hacer yo para disponerme, para poder recibir la virtud de la esperanza y cómo la puedo poner en práctica? Ahí sí depende de mí. Yo puedo recibir una virtud teologal y no ponerla en práctica. Pues Santo Tomás de Aquino nos va a explicar cómo esa esperanza se aplica en nuestra vida cotidiana, en nuestro itinerario hacia la santidad. Y después, ya, esto sería la última parte, pasamos a la virtud de la caridad, que también, recuerden, ahora estamos llegando ya al ápice, fe, esperanza y caridad, y ya, miren, hay una definición muy bella. ¿Qué es la santidad? La perfección de la caridad. Esa es una definición. ¿Qué es la santidad, Padre? Porque todo el mundo nos dice que hay que ser santos. ¿Qué significa la santidad? La perfección de la caridad. Puede ser una definición, tiene varias definiciones de la santidad. Pues esta es una. Cuando yo llevo a perfección el amor, entonces ahí ya viviré en Dios, porque Dios es amor y es lo que más me identifica con Él. Si yo vivo en amor, me identifico con Dios y Él me transforma en lo que Él es. Bueno, pues les doy mi bendición. Creo que los han puesto, pero lo voy a decir. Vamos a comenzar un curso con una persona muy preparada que vamos a hablar de San José. Vamos a hacer un itinerario, un conocimiento muy profundo sobre la figura de San José y lo vamos a dictar en la Academia Cor Immaculatum Mariae, que ustedes saben que esta es una academia, una iniciativa nueva que tenemos en Mater Fátima para formarnos cada vez más. Yo doy charlitas muy simples, pero ustedes necesitan hacer cursos cada vez más profundos, pues la academia es un salto mayor en profundidad en la formación espiritual. Sobre todo estamos queriendo ofrecer formación espiritual en sus corazones. Bien, los grupos están ahí abajo. Los que quieran participar en esa formación, ya les darán toda la información ahí. Recuerden que son gratuitos, no pedimos nada para esos cursos. Lo único que queremos es que te formes, que verdaderamente tengas una sed, un deseo de ser un católico bien formado. Todos tenemos que estar formándonos continuamente, pues aquí tienes muchas ocasiones para formarte. Entra a esos cursos. Yo, la verdad que tengo mucha ilusión. No soy experto en San José, sino yo les daría el curso encantado. O sea, yo también necesito conocer la figura de San José. Es una figura poco conocida en la iglesia. Hemos pasado el año de San José hace poco. La iglesia nos volvió a motivar a que descubriéramos o redescubriéramos la figura de San José en nuestras vidas, pues aquí tenemos una ocasión. Y cuando hables de San José, que hablemos con propiedad. ¿Quién es? ¿Qué fue? ¿Cuál era su misión? ¿Cómo la realizó? ¿Sus virtudes? ¿De qué nos sirve? O sea, ¿qué ejemplo nos da en nuestra vida? ¿Cómo puede colaborar en nuestra santificación? Pues todo eso lo vamos a tener en este curso de San José. Pues abajo
tienen los grupos para los que quieran participar en ese curso, se inscriban y ahí les contactarán. Les doy mi bendición para que descansen y nos vemos el próximo sábado. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, que descansen, que estén llenos de fe y de esperanza. Ya el próximo vemos la caridad.